Capítulo 6. Quinto pilar, simpatía. Los pilares restantes son los 4 pilares centrales del templo de la prosperidad. Le dan mayor fuerza y estabilidad y le añaden tanto belleza como utilidad. Contribuyen en gran medida a su atractivo, ya que pertenecen a la más alta esfera moral, y por lo tanto a la gran belleza y nobleza de carácter. En efecto, hacen grande a un hombre, y lo colocan entre los comparativamente pocos cuyas mentes son raras, y que brillan aparte en la pureza chispeante y la inteligencia brillante. La simpatía no debe confundirse con ese sentimiento sensiblero y superficial que, como una bonita flor sin raíz, perece pronto y no deja ni semilla ni fruto. Caer en la histeria de algún sufrimiento en el extranjero no es simpatía. Tampoco los estallidos de indignación violenta contra las crueldades e injusticias de los demás son una indicación de una mente comprensiva. Si uno es cruel en su casa, si maltrata a su esposa, o golpea a sus hijos, o abusa de sus sirvientes, o apuñala a sus vecinos con flechas de amargo sarcasmo, ¿qué hipocresía hay en su profesión de amor por las personas que sufren y que están fuera del alcance inmediato de su influencia? ¿Qué sentimiento tan superficial informa sus estallidos de indignación contra la injusticia y la dureza de corazón en el mundo que le rodea? Dice Emerson de ellos: ve, ama a ese infante, ama a tu cortador de leña, sé bondadoso y modesto, ten esa gracia, y nunca barnices tu dura y poco caritativa ambición con esta increíble ternura por los negros que están a 1000 millas de distancia. El amor de lejos es despecho en casa. La prueba de un hombre está en sus actos inmediatos, y no en los sentimientos ultra, y si esos actos están informados consistentemente con egoísmo y amargura, si aquellos en casa escuchan sus pasos con temor y sienten un alegre alivio en su partida, cuán vacías son sus expresiones de simpatía por los que sufren o son pisoteados, cuán inútil su membresía en una sociedad filantrópica. Aunque el pozo de la simpatía puede alimentar el manantial de las lágrimas, ese manantial se abastece más a menudo del oscuro estanque del egoísmo, pues cuando el egoísmo se ve frustrado se gasta en lágrimas. La simpatía es una ternura profunda, silenciosa, inexpresable, que se manifiesta en un carácter gentil consistentemente olvidadizo de sí mismo. Las personas simpáticas no son efusivas y espasmódicas, sino que son permanentemente autocontenidas, firmes, tranquilas, sin pretensiones y graciosas. Su conducta imperturbable, cuando se trata del sufrimiento de los demás, es frecuentemente confundida con indiferencia por las mentes superficiales, pero el ojo comprensivo y perspicaz reconoce, en su fuerza silenciosa y en su rapidez para ayudar mientras otros están barriendo y agraviando sus manos, la más profunda y sólida simpatía. La falta de simpatía se manifiesta en el cinismo, en el sarcasmo enfermizo, en el ridículo amargo, en la burla y el escarnio, y en la ira y la condena, así como en ese sentimiento morboso y falso que es una simpatía teórica y supuesta, que no tiene base en la práctica. La falta de simpatía surge en el egoísmo, la simpatía surge en el amor. El egoísmo está implicado en la ignorancia, el amor es aliado del conocimiento. Es común que los hombres se imaginen a sí mismos como separados de sus compañeros, con objetivos e intereses separados, y que se consideren a sí mismos como correctos y a los demás como equivocados en sus respectivos caminos. La simpatía eleva al hombre por encima de esta vida separada y centrada en sí mismo y le permite vivir en el corazón de sus semejantes y pensar y sentir con ellos. Se pone en su lugar y se convierte, por el momento, en alguien como ellos. Como lo expresa Whitman, el héroe del hospital: no pregunto al herido. Es una especie de impertinencia cuestionar a una criatura que sufre. El sufrimiento exige ayuda y ternura, y no curiosidad, y el hombre o la mujer comprensivos sienten el sufrimiento y se ocupan de aliviarlo. La simpatía no puede presumir, y donde quiera que entre la alabanza propia, la simpatía sale. Si uno habla de sus muchos actos de bondad y se queja de los malos tratos que ha recibido a cambio, no ha hecho actos bondadosos, sino que aún no ha alcanzado ese modesto olvido de sí mismo que es la dulzura de la simpatía.
La simpatía, en su sentido real y profundo, es la unión con los demás en sus esfuerzos y sufrimientos, de modo que el hombre de la simpatía es un ser compuesto, es, por así decirlo, un número de hombres, y ve una cosa desde varios lados diferentes, y no desde un solo lado, y ese es su propio lado particular. Ve con los ojos de los demás hombres, oye con sus oídos, piensa con sus mentes y siente con sus corazones. Así es capaz de comprender a los hombres que son enormemente diferentes de él. El sentido de sus vidas se le revela y se une a ellos en el espíritu de la buena voluntad. Dijo Balzac, los pobres me fascinan, su hambre es mi hambre, estoy con ellos en sus casas, sus privaciones las sufro, siento los harapos del mendigo sobre mi espalda, me convierto por el momento en el hombre pobre y despreciado. Nos recuerda el dicho de uno más grande que Balzac, de que una obra hecha por un pequeño que sufre fue hecha por él. Y así es, la simpatía nos lleva al corazón de todos los hombres, de modo que nos unimos espiritualmente a ellos. Y cuando sufren sentimos el dolor, cuando se alegran nos alegramos con ellos, cuando son despreciados y perseguidos, descendemos espiritualmente con ellos a las profundidades, y tomamos en nuestro corazón su humillación y angustia. Y quien tiene este espíritu vinculante y unificador de simpatía, nunca puede ser cínico y condenatorio, nunca puede emitir juicios irreflexivos y crueles sobre sus semejantes, porque en su ternura de corazón está siempre con ellos en su dolor. Pero para llegar a esta madura simpatía, es necesario haber amado mucho, haber sufrido mucho y haber sondeado las oscuras profundidades del dolor. Surge del conocimiento de las experiencias más profundas, de modo que un hombre ha quemado de su corazón la presunción, la irreflexión y el egoísmo. Ningún hombre puede tener verdadera simpatía si no ha sido, al menos en cierta medida, un hombre de dolores, y conocedor de la pena, pero la pena y el dolor deben haber pasado, deben haber madurado en una bondad fija y una calma habitual. Haber sufrido tanto en una determinada dirección que el sufrimiento haya terminado, y solo quede su sabiduría particular, le permite a uno, donde quiera que se presente ese sufrimiento, comprenderlo y tratarlo por pura simpatía, y cuando uno ha sido perfeccionado por el sufrimiento, en muchas direcciones, se convierte en un centro de descanso y curación para los afligidos y los corazones rotos que están afligidos por los afectos que él ha experimentado y conquistado. Como una madre siente la angustia de su hijo que sufre, así el hombre simpático siente la angustia de los hombres que sufren. Tal es la más alta y santa simpatía, pero una simpatía mucho menos perfecta es un gran poder para el bien en la vida humana y una medida de ella es necesaria en todas partes y todos los días. Al mismo tiempo que nos alegramos de que en todos los ámbitos de la vida haya personas verdaderamente comprensivas, también percibimos que la dureza, el resentimiento y la crueldad son demasiado comunes. Estas duras cualidades traen sus propios sufrimientos y hay quienes fracasan en sus negocios, o en su trabajo particular, enteramente por la dureza de su disposición. Un hombre ardiente y resentido, o que es duro, frío y calculador, con los resortes de la simpatía secos dentro de él, aunque sea por lo demás un hombre capaz, al final apenas evitará el desastre en sus asuntos, su acalorada insensatez en un caso, o su fría crueldad en el otro, lo aislará gradualmente de sus semejantes y de aquellos que están inmediatamente relacionados con él en su vocación particular, de modo que los elementos de prosperidad serán eliminados de su vida, dejándolo con un fracaso solitario, y tal vez con una desesperación sin esperanza. Incluso en las transacciones comerciales ordinarias, la simpatía es un factor importante, porque la gente siempre se sentirá atraída por aquellos que son de naturaleza amable y genial, prefiriendo tratar con ellos antes que con aquellos que son duros y prohibitivos. En todas las esferas en las que el contacto personal directo desempeña un papel importante, el hombre simpático con una capacidad media siempre tendrá preferencia sobre el hombre de mayor capacidad pero que no es simpático. Si un hombre es un ministro o un clérigo, una risa cruel o una frase poco amable de su parte perjudicará gravemente su reputación y su influencia,
pero sobre todo su influencia, pues incluso quienes admiran sus buenas cualidades, por su falta de amabilidad, le tendrán inconscientemente en menor estima personal. Si un hombre de negocios profesa la religión, la gente esperará ver la buena influencia de esa religión en sus transacciones comerciales. Profesar ser un adorador del amable Jesús los domingos, y todo el resto de la semana ser un duro y avaro adorador de las riquezas, perjudicará su comercio, y le restará considerablemente prosperidad. La simpatía es un lenguaje espiritual universal que todos, incluso los animales, comprenden y aprecian instintivamente, ya que todos los seres y criaturas están sujetos al sufrimiento, y esta experiencia dolorosa común conduce a esa unidad de sentimiento que llamamos simpatía. El egoísmo impulsa a los hombres a protegerse a sí mismos a expensas de los demás, pero la simpatía los impulsa a proteger a los demás mediante el sacrificio de sí mismos. Y en este sacrificio de sí mismos no hay una pérdida real y definitiva, pues mientras el placer del egoísmo es pequeño y escaso, las bendiciones de la simpatía son grandes y múltiples. Se puede preguntar, ¿cómo puede un hombre de negocios, cuyo objeto es desarrollar su propio oficio, practicar el autosacrificio? Incluso el hombre puede practicar el autosacrificio justo donde está, y en la medida en que es capaz de entenderlo. Si uno sostiene que no puede practicar una virtud, pues si sus circunstancias fueran diferentes, seguiría teniendo la misma excusa. La diligencia en los negocios no es incompatible con el sacrificio personal, pues la devoción al deber, aunque ese deber sea el comercio, no es egoísmo, sino que puede ser una devoción desinteresada. Conozco a un hombre de negocios que, cuando un competidor que había tratado de eliminarlo en los negocios, se eliminó a sí mismo y fracasó, volvió a colocar a ese mismo competidor en el negocio. Realmente un hermoso acto de autosacrificio, y el hombre que lo hizo es, hoy, uno de los más exitosos y prósperos hombres de negocios. El viajero comercial más próspero que he conocido, rebosaba de exuberante amabilidad y genialidad. Era tan inocente de todos los trucos del comercio como un bebé recién nacido, pero su gran corazón y su rectitud varonil le ganaban amigos rápidamente donde quiera que fuera. Los hombres se alegraban de verle entrar en su oficina o tienda o molino, y no solo por la buena y vigorizante influencia que traía consigo, sino también porque sus negocios eran sólidos y fiables. Este hombre tuvo éxito por pura simpatía, pero una simpatía tan pura y libre de política, que probablemente él mismo hubiera negado que su éxito pudiera atribuirse a ella. La simpatía nunca puede obstaculizar el éxito. Es el egoísmo el que arruina y destruye. A medida que aumente la buena voluntad, aumentará la prosperidad del hombre. Todos los intereses son mutuos y se mantienen o caen juntos, y a medida que la simpatía expande el corazón, extiende el círculo de influencia, haciendo que las bendiciones, tanto espirituales como materiales, abunden más. Las cualidades que componen la gran virtud de la simpatía son 4, a saber 1. La bondad 2. Generosidad 3. Gentileza 4. Perspicacia. La bondad, cuando se desarrolla plenamente, no es un impulso pasajero sino una cualidad permanente. Un impulso intermitente y poco fiable no es bondad, aunque a menudo reciba ese nombre. No hay bondad en el elogio si va seguido de un abuso. El amor que parece provocar el beso espontáneo tendrá poca importancia si se asocia con un rencor espontáneo. El regalo que parecía tan amable perderá su valor si el que lo da desea después su valor a cambio. Tener los sentimientos despertados para hacer una acción bondadosa hacia otro por algún estímulo externo, agradable para uno mismo, y poco después dejarse llevar al otro extremo hacia la misma persona por un acontecimiento externo, desagradable para uno mismo, debe ser considerado como una debilidad de carácter. Y también es una condición egoísta, nosotros, y cuando nos agrada, estar pensando solo en uno mismo. La verdadera bondad es inmutable, y no necesita ningún estímulo externo que la obligue a actuar. Es un pozo del que las almas sedientas siempre pueden beber, y nunca se seca. La bondad,
cuando es una virtud fuerte, se otorga no solo a aquellos que nos agradan, sino también a aquellos cuyas acciones van en contra de nuestro deseo y voluntad, y es un brillo constante y nunca variable de calor genial. Hay algunas acciones de las que los hombres se arrepienten, tales son todas las acciones antipáticas. Hay otras acciones de las que los hombres no se arrepienten, y tales son todas las acciones bondadosas. Llega el día en que los hombres se arrepienten de las cosas crueles que han dicho y hecho, pero el día de la alegría está siempre con ellos por las cosas bondadosas que han dicho y hecho. La crueldad estropea el carácter de un hombre, estropea su rostro con el paso del tiempo y estropea la perfección del éxito que, de otro modo, alcanzaría. La bondad embellece el carácter, embellece el rostro con el crecimiento de los años, y permite a un hombre alcanzar la perfección del éxito a la que sus habilidades intelectuales le dan derecho. La prosperidad de un hombre se suaviza y se enriquece con la bondad de su disposición. La generosidad va acompañada de una bondad de corazón más grande. Si la bondad es la hermana suave, la generosidad es el hermano fuerte. Un carácter libre, abierto y magnánimo es siempre atractivo e influyente. La tacañería y la mezquindad siempre repelen, son oscuras, estrechas y frías. La bondad y la generosidad siempre atacan, son soleadas, geniales, abiertas y cálidas. Lo que repele provoca el aislamiento y el fracaso, lo que atrae, la unión y el éxito. Dar es un deber tan importante como recibir, y el que recibe todo lo que puede y se niega a dar, al final no podrá recibir, porque es una ley espiritual que no podemos recibir si no damos, como no podemos dar si no recibimos. Todos los maestros religiosos siempre han enseñado que dar es un gran e importante deber. Esto se debe a que dar es una de las vías de crecimiento y progreso personal. Es un medio por el que alcanzamos un desinterés cada vez mayor, y por el que evitamos volver a caer en el egoísmo. Implica que reconozcamos nuestro parentesco espiritual y social con nuestros semejantes, y que estemos dispuestos a desprendernos de una parte de lo que hemos ganado o poseemos, porque el hombre que, cuanto más obtiene, tiene aún más hambre y se niega a aflojar su agarre sobre su acumulación, como una bestia salvaje con su presa, está retrocediendo. Se está cerrando a sí mismo a todas las cualidades más elevadas y que dan alegría, y a la comunión libre y vital con los corazones humanos. Altruistas y felices. El Scrooge de Dickens en Un cuento de Navidad representa la condición de tal hombre con vivacidad gráfica y fuerza dramática. Nuestros hombres públicos de hoy en día en Inglaterra, probablemente también en América, son casi todos. Creo que podría decir todos, ya que todavía no he conocido una excepción, grandes dadores. Estos hombres, Lord Mayors, alcaldes, magistrados, concejales de pueblos y ciudades, y todos los hombres que ocupan cargos públicos de responsabilidad, siendo hombres que han tenido un éxito singular en la gestión de sus propios asuntos privados, son considerados los mejores hombres para la gestión de los asuntos públicos. Y numerosas instituciones nobles en todo el país son testigos perpetuos de la munificencia de sus dones. Tampoco he podido encontrar ninguna verdad sustancial en la acusación, tan a menudo lanzada contra tales hombres por los envidiosos y fracasados, de que sus riquezas se hacen injustamente. Sin ser hombres perfectos, son una clase honorable de hombres varoniles, vigorosos, generosos y exitosos, que han adquirido riquezas y honor por pura industria, habilidad y rectitud. Que el hombre se guarde de la avaricia, de la mezquindad, de la envidia, de los celos, de la sospecha, porque estas cosas, si se albergan, le robarán todo lo mejor de la vida, sí, incluso todo lo mejor de las cosas materiales, así como todo lo mejor del carácter y de la felicidad. Que sea liberal de corazón y generoso de mano, magnánimo y confiado, no solo dando alegremente y con frecuencia sus bienes, sino permitiendo a sus amigos y compañeros la libertad de pensamiento y de acción, que sea así, y el honor, la abundancia y la prosperidad llamarán a la puerta para ser admitidos como sus amigos y huéspedes. La mansedumbre es semejante a la divinidad.
Tal vez ninguna cualidad esté tan alejada de todo lo que es tosco, brutal y egoísta como la gentileza, de modo que cuando uno se vuelve gentil, se está volviendo divino. Solo puede adquirirse después de mucha experiencia y mediante una gran autodisciplina. Solo se establece en el corazón de un hombre cuando ha controlado y sometido su voz animal, una enunciación distinta, firme, pero tranquila y libre de excitación, vehemencia o resentimiento en circunstancias peculiarmente agravantes. Si hay una cualidad que, por encima de todas las demás, debe distinguir al hombre religioso, es la cualidad de la gentileza, pues es la marca del salón de la cultura espiritual. El hombre rudamente agresivo es una afrenta para las mentes cultivadas y los corazones desinteresados. Nuestra palabra, caballero, no se ha alejado del todo de su significado original. Todavía se aplica a aquel que es modesto y autocontrolado, y es considerado por los sentimientos y el bienestar de los demás. Un hombre gentil, cuyo buen comportamiento es impulsado por la consideración y la amabilidad, es siempre amado, cualquiera que sea su origen. Las personas pendencieras hacen gala en sus discusiones y recriminaciones de su ignorancia y falta de cultura. El hombre que se ha perfeccionado en la gentileza nunca riñe. Nunca devuelve la palabra dura, la deja en paz, o se enfrenta a ella con una palabra amable que es mucho más poderosa que la ira. La mansedumbre está unida a la sabiduría, y el hombre sabio ha superado toda la ira en sí mismo, y así entiende cómo superarla en los demás. El caballero se salva de la mayoría de los disturbios y agitaciones con que se afligen los hombres incontrolados. Mientras ellos se desgastan con tensiones innecesarias, él está tranquilo y sereno, y tal tranquilidad y compostura son fuertes para ganar la batalla de la vida. La perspicacia es el don de la simpatía. La mente comprensiva es la mente que percibe profundamente. Entendemos por experiencia, y no por argumento. Antes de poder conocer una cosa o un ser, nuestra vida debe tocar su vida. El argumento analiza la piel exterior, pero la simpatía llega al corazón. El cínico ve el sombrero y el abrigo, y cree ver al hombre. El vidente simpático ve al hombre, y no se preocupa por el sombrero y el abrigo. En todas las clases de odio hay una separación por la que cada uno juzga mal al otro. En todas las clases de amor hay una unión mística por la que cada uno conoce al otro. La simpatía, siendo la forma más pura de esta el más grande poeta porque tiene el corazón más grande. Ninguna otra figura en toda la literatura ha mostrado un conocimiento tan profundo del corazón humano, y de la naturaleza tanto animada como inanimada. El Shakespeare personal no se encuentra en sus obras, se funde, por simpatía, en sus personajes. El sabio y el filósofo, el loco y el necio, el borracho y la ramera, estos él, por el momento en sus experiencias particulares y los conocía mejor que ellos mismos. Shakespeare no tiene ninguna parcialidad, ningún prejuicio, su simpatía abarca todo, desde lo más bajo hasta lo más alto. El prejuicio es la gran barrera para la simpatía y el conocimiento. Es imposible comprender a aquellos contra los que uno alberga un prejuicio. Solo vemos a los hombres y a las cosas tal como son cuando nos despojamos de juicios parciales. Nos convertimos en videntes cuando nos convertimos en simpatizantes. La simpatía tiene el conocimiento como compañero. Son inseparables el corazón que siente y el ojo que ve. El hombre de la compasión es el hombre de la profecía. Aquel cuyo corazón late en sintonía con todos los corazones, a él se le revela el contenido de todos los corazones. Tampoco el pasado y el futuro son ya misterios insolubles para el hombre de la compasión. Su perspicacia moral comprende la ronda perfecta de la vida humana. La perspicacia simpática eleva al hombre a la conciencia de la libertad, la alegría y el poder. Su espíritu inhala alegría como sus pulmones inhalan aire. Ya no existen los temores de sus semejantes a la competencia, a los tiempos difíciles, a los enemigos y a cosas similares. Estas ilusiones globalescas han desaparecido, y se ha abierto ante su visión despierta un reino de grandeza y de grandeza.